Dime una cosa, entrando un poco, o sea, esta cosa que estamos viendo hace 2 años, de ir por la vida con una máscara. Sí. La mascarilla. Mascarilla. ¿Cómo está afectando esto a la gente? Bueno, Porque yo tú creo te que dedicas a vivenciar las máscaras. Y esto es una máscara permanente. Me pongo la máscara y salgo a la vida. Entro en mi casa, me quito la máscara. Bueno, yo creo que lo que ha evidenciado, sobre todo en algunos casos, obviamente, porque esto es delicado, ¿no? Pero en este sentido sí que es verdad que la mascarilla primero lo que ha evidenciado es aquellos comportamientos que ya existían en la máscara completa, ¿no? Es decir, me voy a explicar, aquella persona que en un momento determinado tenía ya de por sí un comportamiento inseguro, en un momento determinado la mascarilla le ha terminado pues como de confirmar en que está más seguro dentro de su cueva interior, ¿no? Y ese sería su Tapándose. tapándose, ¿no? Lo cual no quiere decir que no seamos responsables, evidentemente, con cuidarse o cuidar de los demás, ¿no? Pero si lo hablamos desde el punto de vista del comportamiento y no de la salud en sí bacteriológica, sino más desde el punto de vista del personaje, yo digo que realmente hay personas que han potenciado aún más el brillo de sus ojos, que han aprendido a sonreír con los ojos y han sacado aún más todavía su potencia, y hay gente que se ha entristecido aún más, ¿no? Tú sabes que el otro día hablaba con un científico que me explicaba que nosotros, cuando una persona se quita la mascarilla, nunca coincide lo que nuestra mente ha interpretado que tiene de aquí para abajo de lo que realmente tiene. Por los parámetros que según los ojos nuestra mente considera que tiene ese rostro que está viendo. Me parecía súper interesante, ¿no? También pensaba, sí, ¿verdad? También pensaba en que, claro, en la medida en la que tú eres coherente contigo, esa imagen coincidirá en la medida en la que eres incoherente con, claro, esta diferencia entre el consciente y el inconsciente, ¿no? Que el teatro, una de las cosas que hace es que lo saca a flote, ¿no? ¿Qué tipo de personas van a verte a hacer tu trabajo? O sea, ¿por qué motivo yo digo, oye, Diego, échame un cable? Bueno, pues es buena pregunta porque es para toda la sociedad, ¿no? A mí me sorprende porque tenemos desde presidentes de compañía, presidentas, hasta un niño de primaria, es decir, desde una señora que es comercial en una empresa hasta un actor profesional que necesita enfrentar un determinado rol o carácter de personaje, ¿no? Es decir, al final... Insisto que el arte dramático en particular es para absolutamente toda la sociedad, ¿no? Y si salimos de ese estigma, ¿no? En un momento determinado, porque casi todo el mundo asocia el teatro, y permíteme, ¿no? Un poquito de tiempo para la respuesta. Pero bueno, el que necesites. No, pero, y gracias, ¿no? Porque casi siempre todo el mundo, en general, a la sociedad que no tiene que ver con el arte dramático, es decir, aquella persona que trabaja en el mundo de la empresa, o en la educación, o en la sanidad, asocia el teatro a, uy, madre mía, qué mal lo pasé en el colegio, ¿no? El teatro, esto de subirse a un escenario, es uno de los grandes terrores del ser humano. Y hay una creencia limitante que lleva a asociar al teatro a pasarlo mal. Por consiguiente, al final, las personas que vienen en su primera acercamiento o en su primer acercamiento a nosotros o a mí, lo hacen con una manifestación casi siempre de creencia limitante o negativa, lo que lleva concretamente a unas expectativas de madre mía, qué mal lo voy a pasar, ¿no? Y curiosamente, cuando vive la experiencia es justamente lo contrario. Es la experiencia más grande de mi vida, ¿no? Así que, resumiendo, cualquier persona en la sociedad que quiera mirarse un poco desde el punto de vista de su consciencia, que quiera trabajar su consciencia corporal, que quiera conocer, como estamos comentando, sus diferentes personajes, sus incoherencias, sus conflictos, y quiera incluso divertirse creativamente jugando a conocer cómo se relaciona unos con otros, este es el espacio, ¿no? Este es el espacio para jugar. Así que sirve para cualquier persona, ¿no? Fíjate qué interesante que el cuerpo, estabas hablando de la consciencia corporal, ¿no? Sí. Nuestro cerebro, nuestros neurotransmisores, si yo estoy triste,
y mi organismo está reaccionando y funcionando conforme a ese estado en el que yo me encuentro, si yo sonrío artificialmente, mi cerebro interpreta que estoy alegre y empieza a generar endorfinas. Fíjate Sí. qué interesante. O Sí, sea, es como que tú sí. puedes entrar en la acción sin sentir la acción y hay un momento que la energía entra en ti y tú, boom, ya es como te subes a la ola, ¿no? Yo quiero ponerte un ejemplo sobre esto práctico que nosotros ponemos en teatro, ¿no? Nosotros decimos que con 8 golpes de diafragma provocados sobre una risa, la risa se vuelve contagiosa. Es verdad que yo te estoy haciendo ahora consciente, ¿no?, de cómo es el ejercicio, pero si Sí, yo empiezo a decir ahora, no, empiezas a mostrarlo, así cuando los demás no se hacen conscientes de que yo estoy, evidentemente, haciéndote a ti consciente que estoy haciendo el ejercicio, sí. inmediatamente la persona se vuelve a contagiosa y eso genera en el grupo inmediatamente una carcajada general brutal, ¿no? Que va en la línea de esto que estás hablando de los neurotransmisores, de poner incluso desde esa ficción, ¿no?, o desde esa Claro, técnica, claro, poner la sonrisa, inmediatamente eso es como un encendedor, es una cerilla. claro, claro. Es que de hecho, cuando tú interpretas un papel en una obra de teatro, Ujú. tú no eres ese personaje, pero entras en la energía del personaje. Por lo tanto, vives ese estado y de alguna forma es como que, bueno, pues te lo vas quitando, ¿no?, de tu lista de personajes, de experiencias, de estados que tienes que vivir en tu vida, ¿no? Bueno, hay un matiz ahí, permíteme, Sí, Marilo, sí, aclárame, aclárame. con todo el respeto, ¿eh? Mi vivencia es que los que somos enormemente curiosos, ¿no?, y nos dedicamos a esto del arte dramático, yo creo que muchas veces por tratar de sanar, ¿no?, algunas cosas que están por ahí sin resolver, pero cuando de repente yo tengo la suerte de encarnar, y esa sería la palabra, ¿no?, encarnar un determinado personaje histórico en un momento determinado, que aparentemente no tiene nada que ver conmigo, voy a poner algo muy extremo, ¿no?, un asesino, por poner un ejemplo, ¿no?, y Ujú. no deja de ser algo de representación histórica. La cuestión es que cuando yo lo estoy haciendo, como estamos diciendo, yo no estoy mintiendo para meterme ahí, ¿no? No me estoy engañando, no, estoy identificándome con el comportamiento del personaje, al cual yo tengo algo de él porque si no, no me identificaría con él. Y en este caso yo le regalo algo al personaje y el personaje me regala algo de su comportamiento a mi Hombre, ser. yo creo desde, desde la parte de trabajo personal que yo he hecho y que yo hago con gente, que tú interpretas en parte al asesino que hay dentro de ti, porque dentro de ti, Diego, pues en principio no eres un asesino, pero dentro de cada uno de nosotros viven todos los personajes. Es decir, tú en unas circunstancias determinadas a lo mejor podrías ser un asesino. Claro, es que dentro de la parte de asesino, que es una parte del personaje, sería de cómo, ¿cuál es la palabra? Como la forma de llamarlo, al Sí. final el comportamiento, el rango de comportamientos es a lo mejor la determinación, supongamos, ¿no?, del personaje del asesino. Esa es la parte con la que yo me identifico y que yo entiendo que yo tengo. Y es la parte que yo le regalo, en este caso al personaje, y el personaje a lo mejor me regala algo que yo no tengo en un momento determinado, ¿no? Que es pues a lo mejor la manera de mirarlo crudo en un momento determinado, ¿no? Si consigo explicarme entrando un poquito más en los detalles, ¿no? Ujú. Es decir, no es una identificación absolutamente plena, sino con aquellos rangos de comportamiento que yo tengo y se los puedo poner a favor del personaje y al contrario, ¿no?, en un momento determinado. Dime una cosa, Diego. Has hablado antes de que entre tus clientes te puede llamar una multinacional Así para es. que sus directivos hagan el qué. El qué. El qué. Bueno, pues es una muy buena pregunta porque casi siempre las llamadas tienen que ver con perder el miedo escénico, ¿no? Muchas veces estas empresas tienen que trabajar pues un elemento tan sencillo como el hablar en público delante de sus colaboradores, empresarios, empleados o clientes y por tanto muchas veces estas personas son grandes especialistas en marketing, en finanzas o en cualquier otra actividad profesional y son personas tan técnicas que lo que es hablar en público
de repente es absolutamente terrorífico, ¿no? Pero muchas veces también tiene que ver con elementos de liderazgo, es decir, muchas veces la parte relacional de saber trabajar en un momento determinado de equipo y por tanto es conseguir trabajar esa gestualidad, ese comportamiento, trabajar esos elementos que generan un poquito más de humanidad, que no solamente trabajamos por números o por cifras o por retornos de inversión, que también, por supuesto, porque la empresa está para eso, pero al final a tratar de hacerlo naturalmente desde ese lado más humano, ¿no? Así que la empresa fundamentalmente nos llama para trabajar la comunicación, las habilidades de comunicación, pero al mismo tiempo las habilidades intrínsecas de conocerse un poquito más como líderes. Vale, pero yo me imagino que cuando el directivo de una empresa tal se pone a trabajar ciertas cosas, inmediatamente toca rollos interiores importantes y Sí. puede salirle a la empresa el tiro por la culata, porque esa persona puede de pronto dejar de interesarse por... Sí. Sí, O sea, pueden pasar cosas, quiero decirte. Por eso me he quedado así un poco como que una multinacional quiere que sus directivos se encuentren consigo mismos. Claro, me lo estás diciendo, quieren que aprendan a hablar en público y una serie de cosas, pero en ese camino puedes encontrarte con cosas y decir, ¿pero qué sentido tiene mi vida? Aquí vendiendo y vendiendo y vendiendo y vendiendo. O la falta de ética muchas veces que se produce en ciertas empresas. O sea, te encuentras con cosas que de pronto se cruzan en este proyecto contigo y me imagino que más de uno se habrá arrepentido. Bueno, en realidad es verdad que es una decisión muy personal, es verdad que las empresas cuando lo hacen para la mejora en sí de un comportamiento o de una habilidad, pero naturalmente el desarrollo de una determinada habilidad sin conciencia es muy difícil, ¿no? Porque si yo no me hago consciente de que me estoy dirigiendo mal a mis colaboradores, pues ¿cómo voy a mejorar eso? ¿No? Muchas veces dicen, bueno, quiero mejorar eso, pero sin ser consciente, Eso ¿no? es. Claro, es que me parece imposible. Imposible. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que en este sentido hay diferentes niveles de conciencia, ¿no? También hay que aclarar una cosa importante, Mariló. De verdad que esto es extremadamente importante. El arte dramático como herramienta psicoterapéutica es una herramienta extremadamente humana y respetuosa. Por tanto, nosotros no nos ponemos, o yo no me pongo una bata blanca para ir, metafóricamente, para ir a una empresa a sanar a nadie. Yo lo que abro es las puertas del arte dramático para que las personas se miren. Si lógicamente hay un programa con una empresa, siempre está debidamente, digamos, aceptado cuáles son los objetivos, la metodología y lo que se va a trabajar. Si a partir de ahí hay alguna persona que ha ocurrido y sigue ocurriendo, por suerte, que dice, oye, Diego, esto a mí me ha tocado, ¿no? Pero yo entiendo que ya la empresa no me lo va a pagar más. Dime si existe algún tipo de programa fuera de la empresa al cual yo pueda acudir. Y entonces ahí es donde ya sí, porque la propia persona individualmente está tomando un camino con su responsabilidad y con su vida de continuar en esa profundidad, o sí, en esa profundidad de autoconocimiento.